Apenas 2 días después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. Acabamos de vender esta casa. Te mudarás a una residencia de ancianos. Su sonrisa arrogante prometía una victoria rápida sobre el viejo. Pero respondí con calma. Genial, pasemos primero por la comisaría. Están muy interesados en la información que les envié sobre ti. Esas palabras lo cambiaron todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Arturo, Valeria y yo necesitamos nuestro propio lugar para empezar bien nuestra familia. Mauricio se inclinó hacia adelante, su copa de vino reflejando la tenue luz del restaurante. Tu casa sería perfecta para una pareja joven. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Dejé el tenedor. El pastel de bodas que aún era dulce en mi lengua se volvió amargo. 2 días. Habíamos celebrado su matrimonio hacía 2 días. ¿Y ahora esto? Mauricio, ese es mi hogar. Mi voz se mantuvo estable, pero mis manos encontraron el borde de la mesa. La construí con mis propias manos hace 20 años. Valeria se movía inquieta entre nosotros, su anillo de bodas capturando la luz de las velas. El reservado íntimo del restaurante, el roble dorado, de repente se sintió sofocante. Otros comensales reían en mesas cercanas, ajenos a la bomba que acababa de explotar en la nuestra. Pero eres solo una persona en una casa tan grande. La sonrisa de Mauricio nunca vaciló. No es práctico. ¿Y a tu edad, no preferirías algo más manejable? ¿A mi edad? 68 años no era ser un anciano, pero Mauricio hablaba como si yo tuviera un pie en la tumba. La copa de champán tembló en mi mano. La cuidaríamos tan bien, continuó, extendiendo la mano para tocar la de Valeria. Piénsalo. ¿Tus nietos jugando en esas habitaciones algún día? Los ojos de Valeria se movían entre nosotros. Papá. Mauricio, por favor, no peleen. Se supone que es un día feliz. Feliz. Había extendido un cheque de $15,000 para la recepción de su boda. Las flores de la ceremonia aún estaban marchitas en el centro de nuestra mesa, con los pétalos dorándose por los bordes. Mauricio. Me enderecé en mi asiento. A mi edad, todavía soy lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Pueden quedarse unos días mientras encuentran su propio lugar. Su expresión de confianza vaciló. Solo por un momento, algo frío pasó detrás de sus ojos antes de que la máscara encantadora regresara. Por supuesto, Arturo, lo entiendo completamente. Pero su tono se había agudizado. Es solo que los precios de alquiler en estos días. Y con el salario de maestra de Valeria, nos las arreglaremos, cariño. Valeria le apretó la mano. Pero noté la preocupación en su voz. El dinero siempre había sido un problema para ella. La mandíbula de Mauricio se tensó casi imperceptiblemente. Esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. Después de todo, ¿qué sentido tiene aferrarse a un activo tan valioso cuando podría beneficiarnos a todos? ¿Un activo valioso? ¿No mi hogar? ¿No el lugar donde había cargado a mi esposa al cruzar el umbral? ¿Donde Valeria había dado sus primeros pasos? ¿Donde Isabel había pasado sus últimos días? ¿Un activo? El jazz de fondo ahora se sentía como una burla. Las parejas en otras mesas compartían conversaciones íntimas, mientras que la mía se desmoronaba en tiempo real. Un camarero pasó deslizándose, rellenando los vasos de agua con una invisibilidad practicada. La respuesta es no. Cada palabra salió más dura que la anterior. Encuentren su propio lugar. Mauricio se reclinó, su sonrisa volviéndose frágil. Bueno, ciertamente podemos discutirlo más cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Emociones. Como si querer conservar mi propia casa fuera irracional. El rostro de Valeria se arrugó ligeramente. Quizás deberíamos ir a casa. Casa. Se refería a mi casa, donde se habían estado quedando desde la luna de miel, donde Mauricio ya había comenzado a hacer preguntas sobre el sistema de calefacción, los impuestos a la propiedad, el valor del vecindario. Me levanté de la mesa, mi servilleta cayendo al suelo. Los otros comensales se desdibujaron en mi visión periférica mientras la sangre subía a mis oídos. Arturo, espera. Valeria se levantó a medias de su asiento, pero yo ya estaba de pie, sacando mi billetera de la chaqueta. 2 billetes de $20 cayeron sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Encárgate de la cuenta.
logré decir. Necesito tomar un poco de aire. La voz de Mauricio me siguió mientras me alejaba. Hablaremos de esto más tarde, Arturo. Cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien. El calor del restaurante presionaba mi espalda mientras caminaba hacia la salida, cada paso alejándome de los ojos suplicantes de mi hija y la sonrisa calculadora de mi yerno. El jefe de sala asintió cortésmente, sin saber que mi mundo acababa de cambiar bajo mis pies. Afuera, el aire de marzo me mordió la cara. Busqué a tientas las llaves de mi auto, las manos temblando por algo más que el frío. El viaje a casa transcurrió en silencio, las miradas preocupadas de Valeria quemando mi conciencia a través del espejo retrovisor. Para cuando entré en mi cochera, mi corbata se sentía como una soga alrededor de mi cuello. Adentro, aflojé el nudo de seda y me serví 3 dedos de whisky. El estudio me recibió con sombras familiares. El sillón de cuero gastado a mi medida. Las estanterías con 40 años de sabiduría acumulada. La foto de Isabel sonriendo desde la esquina del escritorio. Me hundí en el sillón con un gruñido. Afuera, las luces de la calle pintaban patrones geométricos en mi jardín. Mi casa. La audacia de aquello todavía me dejaba sin aliento. $15,000. Había extendido ese cheque sin dudarlo, viendo cómo la cara de Valeria se iluminaba mientras describía la boda de sus sueños. El salón de recepciones, el cuarteto de cuerdas, los elaborados arreglos florales que costaron más que los autos de algunas personas. Todo para que mi hija tuviera su día perfecto. Ahora su esposo también quería la casa. Saqué mi teléfono, revisando las fotos de la boda de hacía 2 días. Mauricio cortando el pastel, su mano sobre la de Valeria en el cuchillo. Mauricio bailando con mi hija, haciéndola girar hasta que reía. Mauricio estrechando mi mano, llamándome papá por primera vez. ¿Había estado planeando esto incluso entonces? El whisky quemaba, pero no tanto como el recuerdo de la sonrisa de Mauricio cuando me negué, como si hubiera esperado resistencia, como si todo esto fuera parte de un juego más grande. Mis dedos encontraron el cajón del escritorio, sacando el diario de cuero donde guardaba pensamientos importantes. Isabel me lo había regalado cuando me jubilé de la ingeniería. Para todas esas ideas que rondan en tu cabeza, había dicho. 17 de marzo de 2025. Escribí la fecha con cuidado. Mauricio Green exigió la propiedad de la casa durante la cena de celebración de la boda. Alega preocupaciones prácticas. Menciona mi edad repetidamente. Valeria incómoda, pero apoya a su esposo. La pluma se sentía pesada en mi mano. ¿Qué clase de hombre hace eso? 2 días después de una boda que yo pagué. Quiere mi hogar. No pide comprarla. No sugiere que vendamos y dividamos las ganancias. La quiere entregada como si yo fuera un viejo tonto y senil listo para el asilo. Dejé la pluma y caminé hacia la ventana. La calle se veía pacífica, las luces de los porches brillando, los televisores parpadeando detrás de las cortinas. Familias normales viviendo vidas normales. No lidiando con yernos que hablaban de activos valiosos durante el postre de bodas. De vuelta en el escritorio, abrí mi computadora portátil. Extractos bancarios, registros de propiedad, documentos de seguros, números que representan toda una vida de planificación cuidadosa. La casa valía $400,000, quizás más en el mercado actual. Mi pensión y ahorros durarían otros 20 años, quizás 30 si era cuidadoso. Mauricio sabía todo esto de alguna manera. Sus preguntas durante el compromiso no habían parecido invasivas en ese momento. Solo un futuro yerno mostrando interés en los asuntos familiares. Ahora se sentían como un reconocimiento. ¿Cómo es tu situación con los impuestos a la propiedad, Arturo? Este vecindario debe tener excelentes tasas de apreciación. ¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? Yo había respondido con honestidad, orgulloso de mi estabilidad financiera, orgulloso de mostrarle al prometido de Valeria que ella provenía de una familia segura. La foto de Isabel captó la luz de la lámpara. Sus ojos parecían observarme mientras trabajaba. ¿Qué diría ella sobre esta situación? Siempre había sido mejor que yo con la gente. Mejor para leer motivos ocultos. Confía, pero verifica. Solía decir, la gente te muestra quiénes son si prestas atención. Había estado demasiado feliz con el compromiso de Valeria para prestar la debida atención.
demasiado agradecido de que hubiera encontrado a alguien después de su divorcio hacía 3 años, demasiado aliviado de que pareciera estable y contenta. El diario yacía abierto, esperando más observaciones. Tomé la pluma de nuevo. Mauricio Green, 38 años, consultor de negocios. Dice ayudar a pequeñas empresas a mejorar la eficiencia. Trabaja desde casa. Viaja ocasionalmente por clientes. Nunca mencionó empresas específicas ni mostró un conocimiento detallado de negocios durante las conversaciones. Cuanto más escribía, más preguntas surgían. ¿A qué se dedicaba exactamente Mauricio? Nunca lo había visto en un edificio de oficinas adecuado. Nunca lo había escuchado atender llamadas de negocios en la casa. Sus ingresos parecían adecuados, pero no excesivos. Sin embargo, había propuesto matrimonio con un anillo de 2 quilates que debió costar $20,000. Cerré el diario y tomé mi teléfono. Mañana empezaría a hacer preguntas, comenzando con una llamada a Eduardo Lloyd. Mi abogado había manejado el patrimonio de Isabel, conocía mi situación financiera y entendía el valor de la discreción. Algo se sentía mal con Mauricio Green. Muy mal. Las bolsas del supermercado se sentían más pesadas de lo habitual mientras entraba en mi cochera el jueves por la tarde. 2 días de sueño inquieto desde esa confrontación en el restaurante me habían dejado agotado. Cada sombra parecía ocultar nuevas amenazas a mi tranquilidad. Vicente Brown se enderezó de su jardín de flores mientras salía del auto, su rostro curtido con la expresión de un hombre con noticias urgentes que compartir. Arturo. Cruzó de su jardín al mío con pasos rápidos. Necesito decirte algo importante. Dejé las compras en el capó de mi auto. Los antiguos instintos policiales de Vicente eran evidentes en su tono serio. ¿Qué está pasando? Ayer por la tarde Mauricio trajo a alguien a tu casa. Vicente miró hacia la puerta de mi casa, luego de nuevo a mí. Un tipo de negocios con traje. Llevaba un maletín y una especie de dispositivo de medición. Se me heló la sangre. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Caminando por la propiedad, midiendo cosas, tomando fotos. El tipo lo anotaba todo en un cuaderno. Los ojos de Vicente se entrecerraron. Me pareció una evaluación profesional. Un trabajo muy minucioso. Las compras de repente se sintieron insignificantes. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Alrededor de 1 hora, tal vez más. Mauricio tenía llaves. También lo dejó entrar. La expresión de Vicente mostraba que entendía las implicaciones. El tipo pasó mucho tiempo en tu patio trasero. Midió la línea de la cerca. Tomó fotos de los cimientos. Mis manos se cerraron en puños. Supuse que lo sabías. De lo contrario te habría llamado antes. Gracias, Vicente. Esta es información muy importante. Agarré las bolsas del supermercado con manos temblorosas. Muy importante, de hecho. Adentro, dejé las bolsas en la encimera de la cocina y fui directamente a mi estudio. La computadora tardó una eternidad en arrancar. Cada segundo se estiraba como 1 hora, mientras mi mente repasaba las posibilidades. Historial del navegador. Si Mauricio había usado mi computadora, habría rastros. El historial de búsqueda se cargó y mis peores temores se materializaron en la pantalla. El miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la ferretería, alguien había realizado una investigación exhaustiva. Tasadores de propiedades, suburbios de la gran ciudad, servicios de evaluación de bienes raíces, empresas de venta rápida de casas, compradores en efectivo, propiedades residenciales. Cada término de búsqueda golpeaba como un golpe físico. Me desplacé en la página, encontrando más. Requisitos legales, transferencia de propiedad, el Estado, poder notarial, transacciones inmobiliarias, programas de asistencia para propietarios de edad avanzada. Mis manos temblaban mientras hacía clic en los sitios web visitados. Servicios de tasación profesional, empresas que prometían ventas rápidas por dinero en efectivo. Firmas legales especializadas en transferencias de propiedad para personas mayores. Mauricio no solo había traído a un tasador a mi casa, había investigado todo el proceso para quitármela. La silla crujió mientras me reclinaba, procesando la magnitud de su engaño. Esto no era una petición espontánea hecha con el vino de la cena. Este era un plan calculado, probablemente en desarrollo durante meses. Pensé en el periodo de compromiso, las preguntas cuidadosas de Mauricio sobre mis finanzas,
su interés en mis rutinas diarias. ¿Me había estado evaluando como a un objetivo desde el principio? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. Papá, ¿te sientes mejor? Mauricio dice que parecías molesto en la cena. Quizás podamos hablar todos esta noche. ¿Hablar? Mauricio quería hablar de nuevo, probablemente para presentar su propuesta razonable respaldada por tasaciones profesionales e investigación legal. Miré la pantalla. La evidencia era clara como el día. Con dedos temblorosos, tomé mi teléfono y marqué el número de Eduardo Lloyd. Esto era más grande que solo querer mi casa. Esto era un fraude sistemático y necesitaba ayuda profesional de inmediato. Oficina de Eduardo Lloyd. Habla Sandra. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono con más fuerza. Sandra, soy Arturo Weaver. Necesito hablar con Eduardo de inmediato. Es urgente. Está con un cliente, señor Weaver. ¿Puedo pedirle que le devuelva la llamada? Dígale que es sobre fraude. Fraude inmobiliario. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Dígale que mi yerno, Mauricio Green, está tratando de robar mi casa. Una pausa. Se lo paso de inmediato, señor. La espera se extendió interminablemente. Caminé de un lado a otro en mi estudio. El historial del navegador seguía brillando en la pantalla de la computadora, como la evidencia de un crimen ya cometido. ¿Arturo? La voz de Eduardo transmitía una preocupación inmediata. Sandra dijo algo sobre un fraude que involucra a tu yerno. ¿Mauricio Green? Forcé el nombre entre dientes. Está planeando quitarme la casa, Eduardo. Tengo pruebas de que ha estado investigando. ¿Cómo hacerlo legalmente? El silencio al otro lado de la línea de Eduardo duró demasiado. Mauricio Green, dijiste. Sí. Se casó con mi hija hace 2 días. Y ahora está. Arturo, necesito que te sientes. El tono profesional de Eduardo había cambiado a algo más urgente. Dame un momento para revisar algo en mis archivos. Escuché el tecleo del teclado, el crujido de papeles, los sonidos familiares del enfoque metódico de Eduardo para los problemas legales. Pero su tono sugería que esto no era rutinario. Arturo, tengo 3 casos activos que involucran a Mauricio Green. Cada palabra golpeó como agua helada. Se especializa en fraude inmobiliario dirigido a propietarios de edad avanzada. La habitación se inclinó a mi alrededor. ¿Estás diciendo que ha hecho esto antes? Su patrón es consistente. Se casa con miembros de familias, se gana su confianza y luego usa documentos falsificados para reclamar la propiedad. La voz de Eduardo se había vuelto completamente profesional, como si estuviera leyendo expedientes. Las víctimas siempre son hombres de 60 o 70 años, siempre viudos recientes, siempre con hijos adultos con dificultades económicas. Mi mano libre encontró el borde del escritorio para apoyarse, pero acaba de casarse con mi hija. Esa es exactamente su línea de tiempo, Arturo. Trabaja rápido antes de que las víctimas puedan reaccionar o buscar asesoramiento legal. Los papeles crujieron de nuevo. ¿Cuánto sabes sobre sus antecedentes? Nada concreto. Dijo ser consultor de negocios. Trabajaba desde casa. La admisión se sintió patética. Estábamos tan felices de que Valeria encontrara a alguien después de su divorcio. Arturo, estás en peligro inmediato. La urgencia de Eduardo atravesó mi conmoción. No firmes nada. No le des acceso a tus documentos financieros. No dejes que maneje ningún asunto legal por ti. ¿Qué debo hacer con Valeria? Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Primero reunimos pruebas, luego protegemos tus bienes. El tono de Eduardo no admitía discusión. El corazón de tu hija puede sanar, pero los ahorros de tu vida no se pueden recuperar si son robados. Miré la pantalla de la computadora, la evidencia de la investigación de Mauricio. Trajo a un tasador de propiedades a mi casa ayer. Usó mi computadora para investigar el proceso legal. Ese es su procedimiento estándar. Tasación profesional, documentos de transferencia falsificados, un notario corrupto para validar las firmas. Eduardo hablaba como si estuviera leyendo un manual. Dime exactamente lo que has observado. Describí todo. La exigencia en el restaurante, la visita del tasador, el historial del navegador, las preguntas de Mauricio durante el período de compromiso. Patrón clásico, confirmó Eduardo. Arturo, estoy despejando mi agenda.
¿Puedes venir a mi oficina a primera hora mañana por la mañana? Trae todos los documentos relacionados con tu propiedad. Escritura, testamento, pólizas de seguro, extractos bancarios. ¿Debería llamar a la policía? Todavía no. Necesitamos pruebas irrefutables primero. La experiencia de Eduardo se notaba en cada palabra. Mauricio es sofisticado. Ha vencido cargos de fraude antes alegando que las víctimas transfirieron voluntariamente la propiedad y luego desarrollaron problemas de memoria. La implicación dolió, pero entendí la estrategia. Una cosa más, Arturo. La voz de Eduardo llevaba una advertencia. Ten mucho cuidado con él hasta que nos veamos. Si sospecha que conoces su verdadera naturaleza, podría acelerar su cronograma. Colgué y miré mi reflejo en la ventana oscurecida. Mi yerno no solo era codicioso, era un depredador profesional que me había elegido como su próxima víctima. Pero no había sobrevivido 40 años en ingeniería retrocediendo ante los problemas. Mañana, Eduardo y yo comenzaríamos a construir el caso que destruiría la carrera criminal de Mauricio Green. Mientras buscaba la combinación de mi caja fuerte, escuché la risa de Mauricio desde la cocina. Y por primera vez desde el restaurante, sonreí. Que se ría mientras pudiera. El viaje a casa desde la oficina de Eduardo se sintió más largo de lo habitual. Sus advertencias repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Criminal profesional. Fraude sistemático. Múltiples víctimas. Las palabras habían transformado a mi yerno de un oportunista molesto en algo mucho más peligroso. El auto de Mauricio todavía estaba en mi cochera cuando llegué. A través de la ventana de la cocina, pude verlo a él y a Valeria cenando. Su conversación era animada y cómoda. La escena doméstica ordinaria se sentía como una actuación grotesca ahora que sabía la verdad. Entré por la puerta principal, saludando casualmente. La voz de Mauricio llegó desde la cocina, cálida y amigable, preguntando por mis recados. La misma voz que había exigido mi casa 3 días antes. En mi estudio, cerré la puerta con llave y fui directamente a la pared, a la caja fuerte escondida detrás del retrato de Isabel. La combinación 51728, nuestro aniversario de bodas, había protegido nuestros documentos más importantes durante 20 años. Dentro yacía el fundamento del trabajo de mi vida, la escritura de la propiedad de 1985, el testamento actualizado de 2023, las pólizas de seguro, los estados de cuenta de inversiones, documentos que Mauricio necesitaba para robar mi legado. Extendí todo sobre mi escritorio, estudiando cada papel con la precisión de un ingeniero. La escritura de la casa, sellada y notariada, con un valor de $400,000 en el mercado actual. Mi testamento dejándole todo a Valeria, actualizado después de la muerte de Isabel. Extractos bancarios que mostraban ahorros de jubilación que habían tardado décadas en acumularse. Mauricio aún no tenía acceso a nada de esto, pero las advertencias de Eduardo resonaban. Trabaja rápido. De la cocina llegó el sonido de los platos siendo recogidos, rutinas normales de una pareja casada que enmascaraban la naturaleza depredadora de Mauricio. ¿A cuántas otras familias había infiltrado de esta manera? ¿Cuántos otros padres se habían sentado en sus estudios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían acogido a un ladrón en sus hogares? Saqué mi diario y comencé a documentar todo con precisión metódica. Cada conversación sospechosa durante el período de compromiso, cada pregunta sobre finanzas que había parecido afectuosa, pero que en realidad era reconocimiento. Arturo, debes cansarte de estar solo en esta casa tan grande. ¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? A Valeria le preocupa que viva solo. Cada comentario ahora revelaba su verdadero propósito. Evaluación de mi vulnerabilidad. Valoración de mi apego a la propiedad. Manipulación de la preocupación de mi hija por mi bienestar. La caja fuerte también contenía las joyas de Isabel, incluido su anillo de compromiso. 2 quilates, similar al que Mauricio le había dado a Valeria. ¿De dónde había sacado un consultor de negocios con dificultades $20,000 para un anillo? Fotografié cada documento metódicamente, guardando copias en múltiples ubicaciones. Si Mauricio de alguna manera accedía a los originales, todavía tendría pruebas de propiedad. El ingeniero en mí entendía la redundancia y los sistemas de respaldo.
Mi teléfono sonó. Era Valeria. «Papá, ¿estás bien? Has estado muy callado desde la cena de la boda». Su voz transmitía una preocupación genuina, la misma preocupación que Mauricio sin duda estaba explotando. «Estoy bien, cariño, solo cansado». Mauricio cree que quizás deberíamos sentarnos todos y hablar las cosas, aclarar el ambiente. ¿Aclarar el ambiente? O presentar sus documentos falsificados y tasaciones falsas, respaldadas por investigación legal y preparación profesional. Quizás mañana, dije. Déjame descansar un poco primero. Después de colgar, continué con mis preparativos de seguridad. Cambié todos mis pines bancarios. Llamé a mi compañía de seguros para agregar alertas de fraude. Programé una reunión con mi asesor de inversiones para discutir medidas de protección. Otras 3 familias destruidas, había dicho Eduardo. Otros 3 padres que habían confiado en la elección de sus hijas, que habían creído en la unidad familiar por encima de la cautela sospechosa. Pero yo no era como ellos. 40 años de resolución de problemas me habían enseñado a analizar las amenazas sistemáticamente, a prepararme para los modos de fallo, a construir salvaguardas contra los peores escenarios. Guardé los documentos en la caja fuerte y miré mi reloj. 9:30 de la noche. Mauricio y Valeria probablemente se estaban acomodando para pasar la noche, planeando su futuro en mi casa con mi dinero. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Pero esta noche tenía una llamada más que hacer. La línea directa de prevención de fraudes del banco respondió al segundo timbre. Departamento de Seguridad del Primer Banco Nacional. Habla Verónica. Soy Arturo Weaver. Número de cuenta 447291. Necesito reportar actividad sospechosa que involucra a mi yerno. Mientras le explicaba la situación a Verónica, escuché la risa de Mauricio desde el piso de arriba, y mi sonrisa regresó. Que disfrute su última noche sintiéndose seguro. Mañana, su mundo comenzaría a desmoronarse, tal como él lo había planeado para el mío. 3 días de investigación sistemática se extendían ante mí mientras me sentaba frente a mi computadora con mi primera taza de café. Eduardo me había dado una lista de nombres de víctimas anteriores, y tenía 48 horas antes de nuestra reunión planificada con la policía. Mauricio todavía dormía arriba con Valeria, dándome horas preciosas para trabajar sin ser detectado. La primera víctima era Elena Martínez, de 73 años, cuya hija se había casado con Mauricio en octubre. Para Navidad, documentos falsificados afirmaban que ella había vendido su casa a un comprador en efectivo por debajo del valor de mercado. La encontré en Facebook a través del perfil de su hija. Publicaciones recientes mostraban un apartamento estrecho, quejas sobre el aumento del alquiler, fotos de nietos que ya no podía visitar regularmente. El contraste con sus publicaciones anteriores, una espaciosa casa tipo rancho, fotos del jardín, reuniones familiares, contaba la historia que los archivos de Eduardo habían esbozado. La presencia de Mauricio en las redes sociales pintaba una imagen diferente. Retratos profesionales, fotos de conferencias de negocios, testimonios de clientes satisfechos, pero al cruzar las fechas se revelaban imposibilidades. Mauricio afirmando estar en una ciudad consultando mientras simultáneamente estaba de luna de miel en otra con la hija de Elena. Captura de pantalla por captura de pantalla. Documenté las contradicciones. El perfil de Mauricio en redes profesionales mostraba 3 direcciones comerciales diferentes en 18 meses. Su estado civil en redes sociales había sido casado con 4 mujeres diferentes en 2 años. Cada relación durando exactamente el mismo tiempo. Cortejo rápido, boda lujosa, preocupaciones inmediatas por la vivienda. El segundo día trajo las llamadas telefónicas que Eduardo había organizado. La voz de Elena Martínez temblaba mientras describía su terrible experiencia. Fue tan servicial al principio, dijo, preocupado por mi seguridad viviendo sola. Se ofreció a manejar mis finanzas para que no me estresara. Sus palabras llevaban el peso de la traición. Una mañana apareció con un camión de mudanzas y papeles de desalojo. Dijo que la casa se había vendido por mi propio bien. Roberto Campos, de otra ciudad, tenía una historia similar. 6 semanas después de la boda, tenía papeles que decían que yo había firmado un poder notarial. La firma parecía real,
pero no recuerdo haber firmado nada. Cada conversación revelaba la sofisticada operación de Mauricio, falsificadores de documentos profesionales, notarios corruptos, experiencia legal que hacía que las víctimas dudaran de sus propios recuerdos. La devastación emocional también era consistente. Hijos adultos que creían a su nuevo cónyuge por encima de su padre anciano. Familias destrozadas por una confusión fabricada. Para el tercer día, había compilado una línea de tiempo completa. El patrón de Mauricio era invariablemente idéntico. Identificación del objetivo a través de aplicaciones de citas o eventos sociales, cortejo rápido de hijos adultos con dificultades económicas, matrimonio en 6 meses, preocupaciones inmediatas por la vivienda, tasaciones profesionales, documentos falsificados y finalmente, la revelación de que el padre anciano había acordado vender su casa. La evidencia más condenatoria provino de una publicación eliminada en redes sociales que logré capturar a través del sistema de caché de un buscador. Publicada 2 días después de nuestra boda, Mauricio había escrito: otra adquisición exitosa. Este viejo no sabrá lo que le golpeó. Retiro anticipado. Inversión inmobiliaria. La publicación había sido eliminada en cuestión de horas, pero yo tenía las capturas de pantalla. El exceso de confianza de Mauricio había creado la evidencia perfecta de premeditación. Organicé todo en categorías. Pruebas digitales que mostraban inconsistencias en la línea de tiempo y múltiples identidades. Evidencia testimonial de víctimas anteriores, evidencia documental de firmas falsificadas y notarizaciones imposibles, y evidencia financiera que rastreaba transacciones fraudulentas. Eduardo llamó el miércoles por la noche para verificar mi progreso. Este es un trabajo excepcional, Arturo, dijo después de revisar mis hallazgos preliminares. La mayoría de las víctimas no descubren el patrón hasta después de haber perdido todo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Mañana nos reuniremos con la detective Sara Morales. Ha estado siguiendo a Mauricio durante 2 años, pero no ha tenido suficientes pruebas para presentar cargos. La satisfacción de Eduardo era evidente. Tu investigación podría finalmente darnos lo que necesitamos. Esa noche, verifiqué 2 veces cada documento, cada captura de pantalla, cada declaración de víctima. 3 días de investigación intensiva me habían transformado de un propietario confundido a un detective competente. La evidencia era abrumadora, metódica y destruiría la carrera criminal de Mauricio. Mientras me preparaba para cerrar mi computadora portátil, un último detalle llamó mi atención. La publicación más reciente de Mauricio en Facebook, subida hacía solo 1 hora. Se avecinan cambios emocionantes. A veces, la familia significa tomar decisiones difíciles por el bien de todos. El momento me dio escalofríos. Mauricio se estaba preparando para hacer su movimiento. Probablemente mañana, cuando pensaba que yo era más vulnerable. Guardé la captura de pantalla y sonreí sombríamente. Que lo intentara. Estaba listo. Después de 3 días intensos encorvados sobre mi computadora, reuniendo pruebas contra Mauricio, decidí limpiar la casa a fondo. La ironía no se me escapaba. Preparar mi hogar mientras planeaba protegerlo del hombre que dormía arriba con mi hija. Mientras movía la mesa de centro para aspirar debajo, algo captó la luz de la mañana. Una lente diminuta, no más grande que un botón de camisa, anidada detrás del cuenco de cerámica decorativo que Isabel había comprado en un viaje. Mi mente de ingeniero procesó la imposibilidad de inmediato. Esto no era polvo ni un tornillo caído. Alguien había colocado una cámara en mi sala de estar. Mis manos temblaron mientras examinaba el dispositivo más de cerca. De grado profesional, activado por movimiento, con lo que parecía una ranura para tarjeta micro SD. La instalación era sofisticada, casi invisible, a menos que supieras exactamente dónde buscar. Mauricio me había estado grabando. La violación se sintió peor que su exigencia de mi casa. Este era mi santuario, el lugar donde había llorado a Isabel, donde había hecho llamadas telefónicas privadas, donde había planeado mi investigación, todo capturado en video digital. Luché contra el impulso de arrancar el dispositivo de su escondite. Evidencia. Esto podría ser evidencia si lo manejaba correctamente. Usando un pequeño destornillador de mi caja de herramientas, extraje cuidadosamente la tarjeta micro SD. Mi computadora tardó una eternidad en reconocer el diminuto dispositivo.
Cada segundo se estiraba mientras imaginaba qué grabaciones podría haber hecho Mauricio. 47 archivos de video aparecieron en la pantalla, abarcando 2 semanas. El más antiguo fechado desde el tercer día de Mauricio en mi casa. Hice clic en el primer archivo con creciente temor. Mi propio rostro llenó la pantalla. Hablando por teléfono con mi compañía de seguros sobre preguntas rutinarias de la póliza. La calidad del audio era cristalina. El video sorprendentemente nítido para un dispositivo tan pequeño. Archivo tras archivo mostraban mis rutinas diarias. El café de la mañana, las noticias de la noche, las conversaciones telefónicas con Eduardo sobre la planificación patrimonial. Mauricio había estado catalogando mi vida, aprendiendo mis patrones, probablemente buscando información que pudiera usar en mi contra. Entonces encontré lo que realmente había estado grabando. El archivo 38 mostraba al propio Mauricio, de pie en mi sala de estar mientras yo estaba en el supermercado. Estaba hablando por teléfono, con alguien con una confianza casual. El viejo es completamente confiado. La voz de Mauricio llegó a través de los altavoces de mi computadora con una claridad cristalina. Para fin de mes, la casa será nuestra. Los documentos están casi listos. Detuve la grabación. Mi corazón martillaba. Aquí estaba la voz de Mauricio, en sus propias palabras, admitiendo su intención criminal. La conversación continuó. Ricardo, ¿estás seguro de que los sellos del notario pasarán la inspección? Ricardo, un nombre que no reconocí, pero claramente el cómplice de Mauricio. Estos objetivos mayores a veces te sorprenden. Llegó la respuesta a través del altavoz del teléfono de Mauricio. Es exactamente como los otros, orgulloso, independiente, pero en última instancia, ingenuo. La risa de Mauricio transmitía una cruel satisfacción. De hecho, pagó $15,000 por nuestra boda. Lo hizo tan fácil parecer legítimo. Mi visión se nubló de rabia. Cada sospecha confirmada, cada miedo validado. La grabación continuó. ¿Y la hija? Valeria nunca le creerá a su precioso papi por encima de su amado esposo. Ella es la coartada perfecta. La coartada perfecta. Mi hija no era su esposa. Era su coartada. Copié el archivo de inmediato, creando copias de seguridad en múltiples dispositivos. Esta única grabación valía más que 3 días de trabajo de detective. Las propias palabras de Mauricio declarando claramente sus intenciones criminales, nombrando a su cómplice, revelando su plan completo. Ricardo Fox, supe por grabaciones posteriores. Era el notario corrupto que había validado documentos falsificados para las víctimas anteriores de Mauricio. Las conversaciones telefónicas entre ellos exponían toda la operación. Selección del objetivo, preparación de documentos, manipulación familiar, transferencia de propiedad. Pero Mauricio había cometido un error crucial. Su arrogancia lo había llevado a discutir sus crímenes en detalle, sin sospechar nunca que su propio equipo de vigilancia se convertiría en evidencia en su contra. Miré mi reflejo en la pantalla de la computadora, procesando la magnitud de este descubrimiento. La cámara oculta estaba destinada a darle a Mauricio una ventaja. Información interna sobre mis defensas y rutinas diarias. En cambio, su exceso de confianza me había entregado una prueba irrefutable de su conspiración criminal. Cerré la computadora portátil y tomé mi teléfono. Esta evidencia lo cambiaba todo. Era hora de dejar de investigar y empezar a procesar. La detective Sara Morales había sido la recomendación de Eduardo para casos exactamente como este. Mientras marcaba el número del departamento de policía, finalmente sentí que estaba pasando de la defensa a la ofensiva. La propia arrogancia de Mauricio lo destruiría. La comisaría del centro parecía más intimidante de lo que esperaba mientras entraba por las puertas principales, llevando un maletín lleno de 3 semanas de pruebas contra mi yerno. Las grabaciones de la cámara oculta de ayer habían sido la pieza final de un rompecabezas que nunca quise resolver. Pero la detective Sara Morales había aceptado verme de inmediato cuando mencioné el nombre de Mauricio Green. ¿Señor Weaver? Una mujer de unos 40 años se acercó, con la placa prominente en su chaqueta. Soy la detective Morales. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme, profesional, pero capté una genuina curiosidad en su expresión mientras me guiaba hacia una sala de interrogatorios. Debo admitir que no esperaba mucho cuando llamó, dijo,
haciéndome un gesto para que me sentara frente a ella en una mesa de metal. La mayoría de las víctimas de fraude de edad avanzada tienen muy pocas pruebas concretas. Puse mi maletín sobre la mesa. Detective Morales. Pasé 40 años como ingeniero. Creo en la documentación. Abrió mi caso y comenzó a revisar las carpetas organizadas, sus cejas levantándose constantemente. Capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de víctimas, registros financieros y, finalmente, las grabaciones de audio de la cámara oculta de Mauricio. Después de revisar lo que me ha traído, dijo después de 20 minutos de cuidadoso examen, puedo ver que es así. Este es el expediente de caso más completo que he visto en 15 años. La detective Morales se giró hacia su computadora, tecleando rápidamente. Hemos estado rastreando a Mauricio Green en 3 estados durante 8 meses. Es buscado en relación con al menos 12 casos de fraude. ¿12? El número me dejó atónito. ¿Cómo es eso posible? Es muy bueno en lo que hace. Su tono transmitía una frustración profesional. Las víctimas a menudo se sienten demasiado avergonzadas para denunciar, y las pruebas suelen ser insuficientes para un procesamiento. Sacó el archivo policial de Mauricio, mostrándome un mapa con chinchetas rojas que marcaban ubicaciones en 3 estados diferentes. Cada chincheta representaba una familia destruida. Bueno, yo no estoy avergonzado, dije con firmeza, y tengo muchas pruebas. Eso es cierto. La detective Morales se inclinó hacia adelante, su actitud cambiando de una recepción rutinaria a una estrategia activa. Señor Weaver, usted podría ser la clave para detener a este hombre, pero requeriría su cooperación activa en una operación encubierta. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cooperación? Necesitaríamos que actúe con normalidad, que deje que Mauricio proceda con su plan, mientras grabamos todo como prueba. Estudió mi rostro cuidadosamente. Significa dejarle pensar que está teniendo éxito hasta que lo tengamos grabado cometiendo el crimen. La idea de fingir normalidad mientras Mauricio conspiraba contra mí se sentía surrealista. Quiere que le deje pensar que está ganando, hasta que tengamos pruebas irrefutables de intención criminal. Sus grabaciones son excelentes, pero necesitamos que intente el fraude real. La experiencia de la detective Morales se notaba en su enfoque metódico. Es la única manera de garantizar una condena. ¿Y mi seguridad? Tendremos oficiales posicionados alrededor de su casa. Tiempo de respuesta de menos de 30 segundos. Sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un llavero de auto. Botón de pánico. Una pulsación trae respaldo inmediato. Sostuve el dispositivo, sintiendo su peso. Después de 3 semanas de reunir pruebas, la perspectiva de finalmente enfrentar a Mauricio directamente se sentía tanto aterradora como necesaria. ¿Cuándo ocurriría esto? Según sus grabaciones, Mauricio mencionó fin de mes. Eso nos da una semana para prepararnos. La detective Morales comenzó a organizar mis pruebas en carpetas policiales oficiales. Necesitaremos instalar equipo de grabación adicional, coordinar con la oficina del fiscal de distrito y dar instrucciones a nuestro equipo táctico. ¿Y Valeria? Mi hija no sabe con quién se ha casado. La expresión de la detective Morales se suavizó ligeramente. Las situaciones familiares son siempre la parte más difícil de estos casos, pero proteger a su hija significa detener a Mauricio antes de que destruya más familias. Pensé en Elena Martínez, llorando por su casa perdida. En Roberto Campos, hospitalizado por el estrés. 12 familias destrozadas por la codicia de un hombre. Detective Morales, ¿qué necesita de mí? Todo lo que me ha dado hoy es un comienzo perfecto. Se puso de pie, extendiendo su mano de nuevo. Mañana por la mañana, mi equipo técnico visitará su casa para instalar equipo de vigilancia. Para mañana por la noche, estaremos listos para el próximo movimiento de Mauricio. Mientras me acompañaba a la salida de la comisaría, sentí el peso de nuestros planes sobre mis hombros. 24 horas para prepararme mentalmente para la conversación más importante que jamás tendría con Mauricio. Señor Weaver, dijo la detective Morales en la puerta. En 15 años de trabajo policial, nunca he visto a una víctima darle la vuelta a la situación de esta manera tan completa. Mauricio Green no tiene idea de lo que se le viene encima. Conduje a casa sintiendo que mi tranquila jubilación acababa de convertirse en el capítulo final de la carrera de un criminal.
La casa se sentía diferente mientras entraba por la puerta principal, sabiendo que en 24 horas se transformaría en la escena de un crimen. El equipo técnico de la detective Morales llegaría a las 8 de la mañana para instalar su equipo, y para la noche cada palabra que Mauricio dijera sería grabada como evidencia. Tenía una noche para prepararme mentalmente para la actuación de mi vida. Valeria y Mauricio estaban fuera esa noche, dándome preciosas horas de soledad para procesar lo que se avecinaba. Me senté en mi estudio, rodeado de la evidencia que me había llevado a este punto, y traté de imaginar la conversación de mañana. Mauricio presentaría sus documentos falsificados con una confianza practicada. Yo necesitaría reaccionar de forma natural, conmocionado, confundido, gradualmente derrotado. La actuación tenía que ser lo suficientemente convincente como para que él revelara sus métodos criminales ante la cámara. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8 en punto de la mañana, 3 furgonetas sin distintivos entraron en mi cochera. La detective Morales emergió del primer vehículo, seguida por especialistas técnicos que llevaban maletines de equipo. «Señor Weaver, tendremos todo instalado en 4 horas», anunció, dirigiendo a su equipo hacia mi casa. Después de eso, ensayamos. Observé con fascinación cómo los especialistas trabajaban con precisión quirúrgica. Microcámaras aparecieron por toda mi sala y cocina, cada dispositivo más pequeño que una moneda de 25 centavos, y completamente invisible una vez posicionado. Siguió el equipo de audio, micrófonos direccionales que podían capturar conversaciones susurradas desde el otro lado de la habitación. «Estas cámaras graban en ultra alta definición», explicó el técnico principal, ajustando la lente detrás de un marco de fotos. «El sistema de audio filtra el ruido de fondo automáticamente. A menos que Mauricio busque específicamente equipo de vigilancia, no notará nada». La detective Morales me entregó un auricular no más grande que un audífono. «Comunicación directa con nuestra estación de monitoreo. Podremos guiarlo si es necesario. ¿Dónde estarán ustedes posicionados? Unidad de mando móvil al otro lado de la calle, oficiales en las casas vecinas, equipo de respaldo a 2 cuadras. Me mostró una tableta que mostraba múltiples ángulos de cámara desde mi propia sala. El tiempo de respuesta será inferior a 30 segundos si usa la señal de pánico. Al mediodía, la instalación estaba completa. Mi hogar familiar se había convertido en un sofisticado estudio de grabación. Cada superficie ocultaba equipos por valor de miles de dólares. «Ahora ensayamos», anunció la detective Morales. Durante 2 horas, practicamos escenarios probables. Un detective interpretó a Mauricio, mientras yo ensayaba respuestas naturales a sus tácticas de manipulación. «Recuerde, su seguridad es nuestra máxima prioridad», enfatizó la detective Morales. «No intente atraparlo. Deje que revele su criminalidad orgánicamente. Simplemente sea usted mismo. Sea escéptico. Haga las preguntas que cualquier persona razonable haría. Entonces, Arturo, necesitamos discutir los papeles de transferencia de la casa», dijo el detective, interpretando el probable enfoque de Mauricio. «No estoy interesado en transferir nada», respondí. «Perfecto. Mantenga sus respuestas naturales y firmes. Cuanto más tenga que explicar, más evidencia reuniremos». A las 3 en punto, la detective Morales probó todos los sistemas de comunicación por última vez. El auricular crepitó. «Probando, señor Weaver. ¿Me oye claramente?» «Cristalinamente. Excelente. Los oficiales se están moviendo a sus posiciones ahora». Observé a través de la ventana de mi cocina cómo vecinos que conocía desde hacía años daban la bienvenida a parientes visitantes en sus hogares. Vicente Brown me hizo un sutil gesto de asentimiento desde su jardín, sabiendo que su casa ahora contenía 2 oficiales armados. «Verificación técnica completa», informó la detective Morales. «Todas las cámaras grabando. Niveles de audio óptimos. Sistemas de comunicación activos». La casa se veía exactamente igual, pero yo sabía que un equipo sofisticado, que valía más que mi auto, ahora estaba documentando cada movimiento, cada conversación, cada respiración. A las 5 en punto, el auto de Mauricio entró en la cochera. «Es la hora, señor Weaver», susurró la voz de la detective Morales a través de mi auricular. «Recuerde, estamos aquí mismo con usted». Toqué el botón de pánico en mi bolsillo
y observé a través de la ventana principal cómo Mauricio se acercaba a mi puerta, llevando un sobremanila que sin duda contenía documentos falsificados con mi firma. Llamó con una confianza alegre, completamente inconsciente de que su próxima conversación sería la última como hombre libre. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto, y sentí la pequeña vibración del dispositivo de comunicación en mi bolsillo. La señal de la detective Morales de que todo el equipo de grabación estaba activo. A través de la ventana, vi a Mauricio subir los escalones de mi entrada con otro hombre que llevaba un maletín de cuero, ambos con una sonrisa de confianza que ahora reconocía como depredadora. Este era el momento que 3 semanas de investigación habían estado construyendo. Abrí la puerta con una calma practicada. Mauricio, ¿y trajiste a un amigo? Arturo. El entusiasmo de Mauricio parecía genuino, lo que hacía su engaño aún más escalofriante. Este es Ricardo Fox, notario público con licencia. Tenemos noticias maravillosas sobre tu situación de vivienda. Ricardo Fox parecía exactamente un funcionario corrupto, de mediana edad, excesivamente formal, con una falsa autoridad. Su apretón de manos se sintió como tocar una serpiente. Señor Weaver, es un placer, dijo Ricardo, su voz goteando una sinceridad fabricada. Mauricio me ha contado mucho sobre sus circunstancias únicas. Se acomodaron en mi sala de estar con una confianza teatral. Mauricio extendiendo documentos sobre mi mesa de centro como si fuera el dueño del lugar. Las cámaras ocultas grabaron cada gesto, cada sonrisa burlona, cada movimiento calculado. Arturo. Tengo noticias increíbles, anunció Mauricio, su voz con el mismo tono que había usado al proponerle matrimonio a Valeria. Acabamos de completar la venta de esta casa. Te mudarás a una encantadora residencia para mayores. Todo está arreglado. Examiné los papeles con precisión de ingeniero, notando la calidad profesional de las falsificaciones. Eso es interesante, Mauricio. Exactamente a quién le vendiste mi casa. A una maravillosa familia joven. Están pagando muy por encima del valor de mercado. La sonrisa de Mauricio nunca vaciló. Ricardo, aquí tiene toda la documentación legal. Ricardo abrió su maletín con un floreo, revelando sellos, timbres y equipo de notarización de aspecto oficial. Señor Weaver, estos documentos muestran la venta completada de su propiedad. Todo es legalmente vinculante y debidamente notariado. No recuerdo haber aceptado vender mi casa, señor Fox. A veces las personas mayores olvidan estos arreglos importantes, respondió Ricardo con una condescendencia practicada. La documentación muestra claramente su firma y consentimiento. Perfecto. Estaban estableciendo todo el esquema de fraude ante la cámara, usando el lenguaje exacto que la detective Morales había predicho. Aunque esto es ciertamente inesperado, dije, manteniendo mi papel de víctima anciana confundida, quizás deberíamos ir primero a la comisaría, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. La expresión confiada de Mauricio vaciló por un momento. ¿La comisaría? ¿Por qué necesitaríamos ir allí? Están muy interesados en la información que les envié sobre tus ventas de casas anteriores. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El rostro de Mauricio se puso pálido mientras Ricardo se movía nerviosamente en su silla. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con ventas anteriores? La voz de Mauricio había perdido su tono seguro. Me refiero a tus actividades en otras ciudades, Mauricio. La policía te ha estado buscando durante bastante tiempo. Mauricio se levantó bruscamente, los documentos falsificados esparciéndose. Estás diciendo tonterías. Ricardo, dile que estos documentos son completamente legales. Mauricio, ¿de qué está hablando? La máscara profesional de Ricardo se estaba resquebrajando. Dijiste que esta era una operación limpia. Me refiero a que la detective Sara Morales tiene 47 grabaciones de ti discutiendo tus planes criminales, Mauricio. Permanecí sentado, observando cómo crecía su pánico, incluyendo tu conversación con Ricardo sobre los sellos de notario falsificados. Ricardo se puso blanco. Mauricio, dijiste que su casa estaba limpia. Nunca mencionaste investigaciones policiales. Cállate, Ricardo. Mauricio agarró los documentos, dirigiéndose a la puerta. Este viejo está confundido. No sabe de lo que habla, pero el sonido de las puertas de los autos cerrándose afuera lo hizo congelarse a medio paso. A través de la ventana,
Vehículos policiales sin distintivos rodearon mi casa, oficiales posicionándose en cada salida. Mauricio se volvió hacia mí, su confianza depredadora reemplazada por un miedo desesperado. ¿Qué has hecho? Apreté el botón de pánico en mi bolsillo y dije con calma: protegí mi hogar de ladrones, Mauricio. Algo que deberías haber considerado antes de decidir apuntar al ingeniero equivocado. La puerta principal se abrió de golpe, y la detective Morales entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. Mauricio Green, anunció con satisfacción profesional: está usted bajo arresto. Me temo que no hay a dónde correr, Mauricio. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla, y la detective Morales entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. Mauricio se quedó congelado en el centro de mi sala, todavía aferrado a los documentos falsificados que ahora servirían como prueba de sus crímenes. Mauricio Green, está usted bajo arresto por fraude, falsificación, abuso de ancianos, conspiración y empresa criminal intraestatal, anunció la detective Morales, su voz con la autoridad de 15 años en la aplicación de la ley. Esto es ridículo. La confianza de Mauricio se rompió por completo. Arturo, diles que esto es un malentendido familiar. El único malentendido, Mauricio, fue pensar que podías robar mi casa. Permanecí sentado, observando cómo se desarrollaba la justicia con precisión de ingeniero. Ricardo Fox ya había levantado las manos en señal de rendición, su maletín abierto para revelar las herramientas de su oficio criminal. Oficiales, quiero cooperar plenamente, dijo, con la voz temblorosa. No sabía de sus crímenes anteriores. Señor Fox, usted también está bajo arresto, respondió la detective Morales. Su cooperación será anotada en su expediente. Ricardo, no digas nada, gritó Mauricio mientras los oficiales se movían para asegurarlo. No pueden probar nada, pero podían probarlo todo. Las cámaras de vigilancia habían capturado cada palabra, cada gesto, cada admisión incriminatoria. Mientras Mauricio levantaba las manos para ser esposado, sentí la satisfacción de un complejo proyecto de ingeniería que llega a una conclusión exitosa. Señor, necesitamos que entregue esos documentos, ordenó un oficial. El último acto de desafío de Mauricio fue intentar romper los papeles falsificados. 2 oficiales lo detuvieron de inmediato, preservando la evidencia que lo enviaría a una prisión federal. Estos papeles son asuntos familiares privados, protestó. Son evidencia en múltiples casos de delitos graves en 3 estados, corrigió la detective Morales, recogiendo cuidadosamente cada documento para la cadena de evidencia. A través de la ventana de mi casa, vi a los vecinos reunirse en la acera. Vicente Brown estaba en su jardín con los brazos cruzados, asintiendo con aprobación. La tranquila calle suburbana se había convertido en la escena de un crimen, y toda la comunidad estaba presenciando la caída de Mauricio. Señor Weaver, para que conste, dijo la detective Morales, ¿intentaron estos hombres reclamar fraudulentamente la propiedad de su casa usando documentos falsificados? Sí, detective. Usando firmas falsas, sellos de notario corruptos y tácticas de intimidación sistemática. Está mintiendo. La desesperación de Mauricio era total ahora. Este era un acuerdo familiar legítimo. Estaba ayudando a un hombre mayor que no puede manejar sus propios asuntos. La ironía era perfecta. La defensa final de Mauricio era exactamente la actitud condescendiente que me había motivado a luchar de manera tan metódica. Su señoría determinará la legitimidad, respondió la detective Morales, llevando a Mauricio esposado hacia la puerta. La cooperación de Ricardo comenzó de inmediato. Oficiales, tengo información sobre otras operaciones, otros objetivos que Mauricio estaba investigando. Quiero ayudar a prevenir más crímenes. Elección inteligente, señor Fox, dijo la detective Morales. La cooperación total podría reducir su sentencia de 15 años a 5. Mientras los autos de la policía cargaban a sus prisioneros, los medios de comunicación comenzaron a llegar. La noticia se había extendido rápidamente por el vecindario de que una importante operación de fraude había sido expuesta por el trabajo de detective de un residente de edad avanzada. Señor Weaver, gritó un reportero desde detrás de la cinta policial. ¿Cómo descubrió este esquema criminal? 40 años de ingeniería me enseñaron a analizar los problemas sistemáticamente, respondí.
Cuando algo no tiene sentido, investigas hasta que lo tiene. La detective Morales regresó mientras la multitud se dispersaba. Excelente trabajo, señor Weaver. Este arresto cierra casos en 5 estados. Probablemente ha salvado a docenas de familias de un fraude similar. ¿Qué sucede ahora? El juicio será en unas 8 semanas. Con sus pruebas y las grabaciones de hoy, la condena es prácticamente segura. Me entregó su tarjeta. El fiscal de distrito querrá discutir su testimonio, pero este caso es tan sólido como puede ser. Miré mi casa, finalmente segura de nuevo. Ya no bajo la amenaza de depredadores criminales. El equipo de vigilancia sería retirado mañana, devolviendo mi hogar a la normalidad. Pero yo nunca sería la misma persona que había sido sorprendida por la exigencia de Mauricio 3 semanas atrás. Detective Morales, dije. Gracias por creer que las sospechas de un viejo valían la pena ser investigadas. Señor Weaver, respondió ella con genuino respeto. Usted no solo se ayudó a sí mismo, detuvo a un criminal que estaba destruyendo familias en todo el país. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Mientras el último coche de policía desaparecía por mi tranquila calle, me di cuenta de que, aunque esta batalla estaba ganada, la guerra por la justicia apenas comenzaba. El juicio de Mauricio sería el capítulo final de una historia que comenzó con su arrogante exigencia de mi casa. Pero esta noche, por primera vez en semanas, dormiría en paz en mi propia cama, en mi propia casa, protegido por mi propia inteligencia y determinación. 8 semanas habían pasado desde el arresto de Mauricio, y subí los escalones de granito del Palacio de Justicia del Condado, llevando el mismo maletín que había ayudado a condenarlo. La mañana de primavera era fresca. El sol de mayo calentando mi rostro mientras me preparaba para la confrontación final. La detective Morales esperaba junto a la entrada del juzgado y sonrió al verme acercarme. ¿Listo para el capítulo final, señor Weaver?, preguntó. Más que listo, respondí, sintiendo el peso de la justicia en mi maletín. Adentro, la sala del tribunal bullía de actividad. Mauricio estaba sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja, su arrogancia reemplazada por la mirada vacía de un hombre que se enfrentaba a décadas en prisión. Ricardo Fox ya se había declarado culpable a cambio de testificar contra su antiguo socio. Pero la vista más importante era Valeria, sentada en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Había solicitado el divorcio una semana después del arresto de Mauricio, reclamando su apellido de soltera y su dignidad. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió con la misma calidez que recordaba de su infancia. El juez Julián Campos llamó al orden en la corte. Damas y caballeros del jurado, estamos aquí hoy para determinar la culpabilidad o inocencia de Mauricio Green por cargos de fraude interestatal, falsificación, abuso de ancianos y conspiración criminal. La declaración inicial del fiscal expuso sistemáticamente el imperio criminal de Mauricio. 12 víctimas en 5 estados, más de $2 millones en propiedades robadas. Un patrón de apuntar a propietarios de edad avanzada a través de fraudes matrimoniales que abarcó 3 años. La evidencia mostrará, concluyó el fiscal, que Mauricio Green no es un criminal oportunista, sino un depredador sistemático que destruyó familias para su beneficio personal. El abogado defensor de Mauricio intentó controlar los daños. Damas y caballeros, mi cliente tomó malas decisiones, pero no es el cerebro que la fiscalía afirma. Fue manipulado por otros en estas desafortunadas situaciones. Casi me río. Incluso enfrentando la cadena perpetua, Mauricio no podía aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. El caso de la fiscalía se desarrolló con precisión matemática. Víctima tras víctima testificaron sobre los métodos idénticos de Mauricio. Cortejo rápido. Preocupaciones inmediatas por la vivienda, documentos falsificados, notarización corrupta y destrucción familiar. Elena Martínez habló entre lágrimas sobre la pérdida de su hogar de 40 años. Roberto Campos describió el ataque al corazón inducido por el estrés que siguió a su desalojo. Cada historia era idéntica, cada familia devastada por el mismo depredador sistemático. Luego vinieron las grabaciones de audio de la propia cámara de vigilancia de Mauricio. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras su voz llenaba el espacio. El viejo es completamente confiado. Para fin de mes, la casa será nuestra.
El rostro de Mauricio se descompuso al escuchar sus propias palabras condenándolo. No había defensa contra su propia confesión grabada. Señor Weaver, llamó el fiscal. Por favor, suba al estrado. Caminé hacia el estrado de los testigos con paso firme, sintiendo el peso no solo de mi propio caso, sino de todas las familias que Mauricio había destruido. Señor Weaver, por favor describa los eventos del 25 de marzo. El acusado llegó a mi casa con documentos falsificados afirmando que yo había vendido mi propiedad, dije claramente. Exigió el desalojo inmediato y amenazó con internarme en una residencia de ancianos si no cumplía. ¿Cómo respondió usted? Sugerí que visitáramos la comisaría, donde ya había denunciado sus actividades criminales basándome en 3 semanas de investigación. El abogado de Mauricio intentó el contrainterrogatorio. Señor Weaver, ¿no es posible que esto fuera simplemente un malentendido familiar? Abogado, respondí con precisión de ingeniero. Los criminales sistemáticos que apuntan a víctimas de edad avanzada en múltiples estados no crean malentendidos, crean casos federales. La sala del tribunal estalló en una risa silenciosa. Incluso el juez sonrió. Después de 2 días de testimonios, el jurado deliberó durante menos de 3 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia del juez Campos fue rápida e implacable. Señor Green, usted ha atacado sistemáticamente a ciudadanos mayores vulnerables para su explotación financiera. Este tribunal lo sentencia a 12 años en una prisión federal con restitución total a todas las víctimas. Las piernas de Mauricio cedieron cuando el alguacil se acercó con las esposas. El depredador confiado que exigió mi casa hace 2 meses era ahora un hombre destrozado que enfrentaba más de una década tras las rejas. Ricardo Fox recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional. Su cooperación fue anotada, pero no excusada. Fuera del juzgado, Valeria me abrazó con fuerza. Papá, estoy tan orgullosa de cómo te protegiste no solo a ti mismo, sino a todas esas otras familias. Cariño, amabas a alguien que engañó a profesionales durante años. Eso demuestra tu buen corazón, no un mal juicio. ¿Cómo puedes perdonarme por traerlo a nuestras vidas? Porque eres mi hija, y mereces a alguien que valore a la persona maravillosa que eres. La detective Morales se unió a nosotros en los escalones del juzgado. Señor Weaver, este caso se enseñará en las academias de policía. Ha demostrado que la edad trae sabiduría, no vulnerabilidad. Mientras Valeria y yo conducíamos a casa juntos, ella extendió la mano y apretó la mía. Papá, ¿qué sigue para ti? Pensé en dar charlas sobre la prevención del fraude a personas mayores, en ayudar a otras víctimas a encontrar su voz, en usar mi mente de ingeniero para resolver problemas más allá de los míos. Lo que sea que venga después, dije, sé que puedo manejarlo. A los 68 años, había aprendido que proteger a la familia requiere no solo amor, sino pensamiento estratégico, preparación cuidadosa y una determinación inquebrantable. A veces, esa combinación es exactamente lo que más necesita la justicia. Mi casa estaba a salvo. Mi hija se estaba recuperando. Y Mauricio Green pasaría la próxima 12 de años recordando al viejo que se negó a ser su víctima. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.